Bienvenidos de nuevo a su canal favorito donde desentrañamos los secretos, las polémicas y los chismorreos más jugosos del mundo del espectáculo otomano. Estoy feliz de tenerlos aquí una vez más. Hoy prepárense porque la cosa se va a poner incandescente. Sí, así como lo escuchan. Hoy vamos a hablar de una situación que ha encendido las redes sociales, un tema que ha provocado debates acalorados y que involucra a una de las parejas más queridas, y ahora, quizás, no tanto del panorama turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es, amigos míos. Parece que la llama que un día los unió, la misma que nos hizo suspirar a todos con su química explosiva en Senkalkam, podría estar a punto de extinguirse. ¿Por qué? Pues agárrense a sus asientos porque la información que tenemos es explosiva. Rumores de celos, de proyectos profesionales que separan, de diferencias irreconciliables, todo apunta a que la relación entre Hande y Kerem estaría atravesando su peor momento. Pero no se preocupen, porque aquí estamos nosotros para analizar cada detalle, para investigar a fondo y para presentarles toda la información con la que contamos. Vamos a desmenuzar las últimas noticias, los indicios en redes sociales, las declaraciones, o la falta de ellas y todo lo que pueda darnos una pista sobre lo que realmente está pasando entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo con todas las novedades del mundo del espectáculo turco y de sus estrellas favoritas. Denle like a este vídeo si quieren más contenido sobre esta pareja y dejen sus comentarios al final con sus opiniones y teorías. Empecemos. Ahora adentrémonos en el meollo del asunto. La verdad es que los rumores de crisis entre Hande y Kerem no son nada nuevo. Llevamos meses escuchando murmullos sobre posibles problemas en la relación. Sin embargo, hasta ahora ambos actores se habían mantenido relativamente discretos, sin confirmar ni desmentir nada. Pero las últimas semanas han sido una verdadera montaña rusa de emociones, con noticias contradictorias que nos han dejado a todos con más preguntas que respuestas. Todo parece indicar que el detonante de esta supuesta furia, de Hande hacia Kerem, y la consecuente crisis en la relación, estaría relacionado con los nuevos proyectos profesionales de ambos actores. Hande, como saben, es una de las actrices más cotizadas de Turquía, y actualmente se encuentra inmersa en varios proyectos importantes, tanto en series como en películas. Kerem, por su parte, también está trabajando arduamente en su carrera, pero parece que sus elecciones profesionales no estarían siendo del agrado de Hande. Y aquí es donde entran en juego los famosos celos. Según fuentes cercanas a la pareja, Hande estaría sintiendo cierta inseguridad ante la creciente popularidad de Kerem y, sobre todo, ante sus interacciones con otras actrices en sus nuevos proyectos. Se rumorea que Hande no estaría contenta con la cercanía que Kerem ha mostrado con algunas de sus compañeras de reparto, especialmente durante las grabaciones de ciertas escenas románticas. Pero ojo, no nos dejemos llevar por el amarillismo. No estamos afirmando que Kerem haya sido infiel o que haya dado motivos reales para que Hande sienta celos. Simplemente estamos transmitiendo la información que nos llega de diversas fuentes y analizando los posibles motivos que podrían estar detrás de esta supuesta crisis. Además, es importante tener en cuenta que la vida de los actores es extremadamente exigente y estresante. Las largas jornadas de trabajo, la presión mediática constante, la necesidad de mantener una imagen pública impecable, todo esto puede pasar factura en una relación, incluso en las más sólidas. Y en el caso de Hande y Kerem, que además son dos de las figuras más mediáticas de Turquía, la presión es aún mayor. Otro factor que podría estar contribuyendo a la crisis es la distancia física. Debido a sus compromisos profesionales, Hande y Kerem han tenido que pasar mucho tiempo separados en los últimos meses. Esta falta de contacto físico y emocional podría haber debilitado la relación y haber dado pie a malentendidos y desconfianzas. Pero volviendo al tema de los celos, es importante destacar que este sentimiento, aunque a menudo se considera negativo, puede ser una señal de que todavía existe un interés y un amor profundo en la relación. Los celos, en su justa medida, pueden ser una forma de reafirmar los sentimientos y de recordar a la otra persona lo importante que es para nosotros. El problema surge cuando los celos se vuelven obsesivos, irracionales y destructivos. Y parece que en el caso de Hande y Kerem, los celos habrían alcanzado un nivel preocupante. Se dice que Hande ha expresado abiertamente su malestar a Kerem, reprochándole su actitud y exigiéndole que sea más cuidadoso con sus interacciones con otras mujeres. Kerem, por su parte, se habría mostrado sorprendido y molesto por las
Acusaciones de Hande negando rotundamente haber hecho algo que pudiera justificar sus celos. Esta situación habría generado fuertes discusiones y tensiones en la pareja, llegando incluso a plantearse la posibilidad de una ruptura. Pero no todo está perdido. A pesar de los rumores de crisis y de las tensiones entre Hande y Kerem, todavía hay muchos fans que creen en su amor y que esperan que puedan superar este bache. Y es que no podemos olvidar que Hande y Kerem han demostrado en el pasado tener una conexión muy especial. Su relación, que comenzó como una amistad en el set de Senkalkapm, floreció en un romance apasionado que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, y su amor traspasaba la pantalla. Hande y Kerem se convirtieron en un símbolo de amor y felicidad para muchos, y su relación era vista como un ejemplo a seguir. Por eso, la noticia de su posible crisis ha impactado tanto a sus fans. Nadie quiere creer que el cuento de hadas de Hande y Kerem esté llegando a su fin. Y es que, seamos honestos, ¿quién no se enamoró de Hande y Kerem juntos? Su complicidad, sus miradas cómplices, sus risas, todo en ellos irradiaba amor y alegría. Eran la pareja perfecta, la pareja que todos queríamos ser. Por eso, la idea de que puedan separarse nos duele a todos. Pero la realidad es que las relaciones son complicadas, y no siempre los cuentos de hadas tienen un final feliz. A veces las diferencias irreconciliables, las presiones externas o simplemente el paso del tiempo pueden erosionar una relación, incluso la más fuerte. Y parece que en el caso de Hande y Kerem, varios factores se han combinado para crear una tormenta perfecta que amenaza con destruir su amor. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo el papel de las redes sociales en toda esta historia. Como saben, Hande y Kerem son muy activos en las redes sociales, donde comparten fotos y vídeos de su vida personal y profesional. Sus cuentas de Instagram son seguidas por millones de personas en todo el mundo, y cada publicación que hacen genera miles de comentarios y reacciones. En los últimos meses, muchos fans han notado ciertos cambios en el comportamiento de Hande y Kerem en las redes sociales. Han dejado de publicar fotos juntos con tanta frecuencia como antes, y sus comentarios en las publicaciones del otro se han vuelto más escuetos y formales. Algunos incluso han notado que Hande y Kerem han dejado de seguirse mutuamente en Instagram, aunque esta información no ha sido confirmada. Estos cambios, aunque sutiles, han sido interpretados por muchos como una señal de que algo no va bien en la relación. Los fans han comenzado a especular sobre los posibles motivos de la crisis, y las redes sociales se han llenado de teorías y rumores. Algunos acusan a Hande de ser demasiado celosa y posesiva, mientras que otros culpan a Kerem de ser descuidado e insensible. Pero lo cierto es que nadie sabe realmente lo que está pasando entre Hande y Kerem. Las redes sociales pueden ser una herramienta muy útil para conectar con los fans y para compartir momentos especiales, pero también pueden ser un arma de doble filo. La presión de tener que mantener una imagen pública perfecta, la necesidad de complacer a los fans y la constante exposición a las críticas y los comentarios negativos pueden ser muy perjudiciales para una relación. Y en el caso de Hande y Kerem, que son dos de las figuras más mediáticas de Turquía, la presión es aún mayor. Cada publicación que hacen es analizada al detalle, cada gesto es interpretado y cada silencio es amplificado. Esto puede generar mucha ansiedad y estrés, y puede dificultar la comunicación y la confianza en la relación. Por eso es importante no dejarnos llevar por las especulaciones y los rumores que circulan en las redes sociales. No podemos juzgar una relación basándonos únicamente en lo que vemos en Instagram o en Twitter. La vida real es mucho más compleja y matizada que lo que se muestra en las redes sociales. Y hablando de la vida real, es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones como cualquier otro. Merecen respeto y privacidad, especialmente en estos momentos difíciles. No deberíamos juzgarlos ni presionarlos, sino simplemente apoyar su decisión, sea cual sea. Ahora, hablemos un poco sobre el futuro. ¿Qué le espera a Hande y Kerem? ¿Podrán superar esta crisis y salvar su relación? ¿O seguirán caminos separados? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. El futuro es incierto, y solo el tiempo dirá qué les depara a Hande y Kerem. Pero lo que sí sabemos es que ambos son personas talentosas y exitosas, con una carrera prometedora por delante. Ya sea juntos o separados, seguirán brillando en el mundo del espectáculo turco y conquistando corazones en todo el mundo. Si deciden seguir juntos, tendrán que trabajar duro para superar sus diferencias y fortalecer su relación.
Tendrán que aprender a comunicarse mejor, a confiar el uno en el otro y a respetar sus individualidades. Tendrán que encontrar un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal, y tendrán que aprender a lidiar con la presión mediática. Y si deciden separarse, tendrán que hacerlo de forma madura y respetuosa. Tendrán que proteger su privacidad y evitar caer en provocaciones. Tendrán que seguir adelante con sus vidas y buscar la felicidad en otros lugares. En cualquier caso, les deseamos lo mejor a Hande y Kerem. Esperamos que puedan encontrar la felicidad y el amor, ya sea juntos o separados. Y esperamos que puedan seguir deleitándonos con su talento y su carisma en el mundo del espectáculo turco. En definitiva, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un ejemplo de cómo las relaciones pueden ser complejas y difíciles, incluso para las parejas más famosas y exitosas. Los celos, las presiones externas, la distancia física, son solo algunos de los factores que pueden erosionar una relación y llevarla al borde del abismo. Pero también es un ejemplo de cómo el amor y la conexión pueden superar cualquier obstáculo. Si Hande y Kerem están dispuestos a luchar por su relación, a comunicarse abiertamente y a confiar el uno en el otro, tienen la posibilidad de superar esta crisis y construir un futuro juntos. Pero si no, si las diferencias son irreconciliables y el amor se ha desvanecido, tendrán que ser valientes y seguir adelante con sus vidas. Tendrán que aceptar que a veces las cosas no salen como queremos, y que lo importante es buscar la felicidad, aunque sea por caminos separados. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo lleno de salseo y drama turco. Hemos analizado a fondo la supuesta crisis entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, los posibles motivos detrás de la furia de Hande, el papel de las redes sociales y el futuro de la pareja. En resumen, parece que los celos, las presiones profesionales y la distancia podrían estar poniendo a prueba su relación. Pero también hemos visto que el amor y la conexión que alguna vez los unió podrían ser suficientes para superar este bache. Solo el tiempo dirá qué les depara el futuro. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información interesante y entretenida. Me encanta poder compartir con ustedes todas las novedades del mundo del espectáculo turco y de sus estrellas favoritas. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem podrán superar esta crisis? ¿O creen que seguirán caminos separados? ¿Qué les parecieron los motivos de la supuesta furia de Hande? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me apoyen con un like si les gustó este vídeo. Un like me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. También les pido que compartan este vídeo con sus amigos y familiares que sean fans de Hande y Kerem, o que simplemente disfruten del salseo turco. Y por supuesto, si aún no están suscritos al canal, suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo con todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Gracias de nuevo por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.